recorrer un poco esto de la enseñanza eh, remota de emergencia y tratar de ver de dónde venimos, qué es lo que nos está pasando, qué aprendizaje nos deja esto y cómo vamos hacia el futuro con esto. En ese sentido, y empezando por de dónde venimos, lo primero que tenemos que reconocer, los que tal vez no somos expertos en la educación a distancia, que la educación a distancia tiene una larga historia que empieza con la educación por correo y por supuesto explota a partir de la existencia de Internet y de la web, pero claramente tiene una larga historia y no es lo mismo pensar en la educación en línea y entenderla con la lógica que tiene que cualquier actividad que pongamos o que mandemos por algún medio electrónico. Muchos hemos leído esta frase de que teníamos que enseñar en esta época de Internet, era que había que enseñar las habilidades de mañana hoy mismo. De golpe se nos vino el mundo encima y empezamos a preguntarnos si educación a distancia, si aprendizaje en línea, si aprendizaje distribuido, si todas estas palabras de alguna forma significan lo mismo. Nos damos cuenta que hay todo un lenguaje, que el B-learning, que el e-learning, que sabemos de todo esto. La realidad es que de golpe nos queremos convertir en expertos en educación en línea cuando todo esto todavía era una cosa que manejábamos bastante poco. Eh, Porque ¿qué estábamos haciendo? Está bien, es una generalización esto que les voy a mostrar, pero creo que representa bastante lo que hacíamos como docentes. Utilizábamos recursos de la información electrónica para la búsqueda de información científica, utilizábamos repositorios de información como apoyo a actividades presenciales, usábamos plataformas del estilo del Moodle, también teníamos combinación con actividades presenciales, por ejemplo, dejábamos ejercicios después de una clase que se enviaban por correo electrónico, se subían a una plataforma, o empezábamos con una novedad como la clase invertida, que era grabo mi clase y voy y les trato de resolver dudas o hacer ejercicios. Por supuesto que la educación en línea tenía una fuerte presencia mayor en los posgrados que en el grado, en la educación continua, pero igual tenemos que ser honestos. Más de una vez, cuando mirábamos un currículum y alguien decía, ah, hizo un curso online, online, sin ponernos demasiado como que era la misma jerarquía que la actividad presencial. Había videoconferencias, era algo que, al menos en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, era bastante frecuente que accediéramos a información de esos lugares a través de videoconferencias. Pero en evaluación, por ejemplo, teníamos muy poca experiencia. Esta es la forma en que nos encontró. La telemedicina era todavía una sustancia de debate. Si teníamos que hacer o no, podíamos hacer consultas o no por internet, si podíamos enseñarle a nuestros estudiantes a resolver consultas telefónicas. Yo recuerdo discusiones con colegas en los cuales hablábamos si estaba bien evaluar cómo resolvía una situación o cómo manejaba una situación donde se les hacía una consulta telefónica. Pero de golpe un día el Titanic se tragó un iceberg. Y ese iceberg, llamado coronavirus, nos encontramos que de golpe, y porque debía ser así, teníamos el aislamiento social preventivo y obligatorio, se suspendían las clases y cambiaba toda nuestra vida. Y ahí tuvimos que de golpe enfrentarnos a una situación en la que de esta realidad de dar clases presenciales quisimos pasar a una clase en línea. ¿Es posible hacer esta migración automática? Bueno, la primera respuesta es que lo más probable es que no podamos migrar todo y pensar que lo que antes hacíamos presencial, ahora usamos el Zoom, que ahora lo que antes le hacíamos leer, ahora como tienen tiempo le damos el doble. La primera tarea que tenemos que hacer es priorizar, saber exactamente qué es lo que los estudiantes necesitan aprender. Y hoy nos encontramos en una situación nueva, en una situación en la que, si hablamos del grado, en el ciclo inicial hacemos clases presenciales por Zoom o sincrónicas, hacemos tutorías virtuales de aprendizaje basado en problema, hacemos clases, las grabamos en un video y las subimos, usamos plataformas de Moodle, ya sea para ponerle videos, para usar foros,
hacemos algo combinado entre distintos tipos de medios utilizando plataformas virtuales, hacemos algunos juegos de rol virtuales y utilizamos videos para demostrar algunas prácticas. Esto en la etapa inicial de la formación de grado puede ser algo útil porque la realidad es que todavía nuestras carreras de medicina fundamentalmente tienen una alta carga de contenido teórico. Ahora, cuando vamos al ciclo clínico, podemos hacer discusión de casos clínicos, podemos hacer suertes de ateneo, ya sea con pacientes actuales o pasados, podemos hacer clubes de lectura para evaluar evidencia, podemos hacer alguna entrevista virtual, algo que todavía estamos recién aprendiendo a poder hacer, que los pacientes hagan entrevistas virtuales, ya sean con pacientes reales o con pacientes simulados o con cosas programadas. Y nuestros estudiantes están empezando a participar en voluntariados que tienen que ver o bien con de carácter social, ayuda a pacientes añosos, acompañamiento, o bien triage telefónico en centros de atención respiratoria. Obviamente hay todo un costado de la educación que tiene que ver con el aprendizaje al lado de la cama, que es muy difícil resolver en estas circunstancias. Por eso, mucho de lo que hacemos o proponemos es posponer o hacer remediales. Pensar que vamos a tener que modificar nuestro año lectivo para poder resolver esto que hacíamos al lado de los pacientes. Ver, tocar, escuchar. Eso es muy difícil que en la virtualidad lo podamos hacer. Ahora, en esta situación, y por eso hablamos de enseñanza remota de emergencia, un término que cuando leí ese trabajo científico me pareció excelente, porque refleja con claridad lo que estamos tratando de hacer. No estamos haciendo educación en línea, no somos expertos en todo el bagaje de teoría que tiene la educación en línea por detrás. Lo que estamos haciendo es enseñar, porque lo que hacemos está muy centrado todavía en nosotros como docentes, todavía sigue siendo muy expositivo, todavía somos muchos los docentes los que proponemos, y por eso es enseñanza y no tanto aprendizaje. Es remota porque usamos medios remotos para conectarnos con nuestros estudiantes, pero no sé si es en línea, si podemos realmente denominarlo como en línea en el término amplio y conceptual que significa la educación en línea con todos los recursos que ofrece. Y es de emergencia porque nos tuvimos que zambullir de un día para otro. Por eso este nombre de enseñanza remota de emergencia me parece que es la que mejor refleja lo que estamos haciendo. Que no es poco, que tiene un esfuerzo enorme de los docentes, pero que todavía nos requiere de nosotros mucho aprendizaje para entender los recursos que la educación en línea nos puede dar. Por eso tenemos que potenciar estos aprendizajes que nos viene dejando y tener algunas amenazas en claro. Hoy tenemos que tener cuidado con la accesibilidad. Todos nuestros docentes y estudiantes tienen acceso, tienen posibilidad de conectarse. ¿Tenemos suficiente soporte para poder mantener las redes? ¿Tenemos la formación docente que necesitamos para poder manejarnos con la educación en línea? ¿Verdaderamente? ¿Y podemos sostener la motivación de nuestros estudiantes alta y con el mismo nivel de entusiasmo que significaba ese contacto que tenían con el sistema de salud? Yo creo que son todas amenazas que tenemos que aprender a manejar como docentes en esta situación de emergencia. Porque la realidad es que cuando vamos a mirar algunos números, y estos datos son de la Universidad Nacional del Sur, pero me parece que es importante conocerlos, encontramos que muchos estudiantes todavía, pese a que una gran mayoría tiene conectividad, tiene problemas de acceso a Internet o tiene problemas de tener dispositivos confiables para poder acceder a nuestras propuestas en línea. Y si este tipo de encuesta ustedes la repiten en vuestras instituciones, seguramente encontrarán algo parecido a esto. Por eso es importante conectarse y conocer lo que le está pasando a los estudiantes y a los docentes. Es altamente frecuente que encontremos que se escucha cortado. ¿Por qué? Porque la calidad de Internet no es buena, porque el Wi-Fi no llega adecuadamente a ese lugarcito que logramos armar en casa para poder tener silencio y hacer nuestras actividades en línea. Se están saturando las redes por el alto consumo de Internet. Por eso, cuando planificamos fundamentalmente actividades de tipo sincrónica, tenemos que tener un plan B. Tenemos que saber qué hacer si nos quedamos sin Internet y tenemos que fundamentalmente avisarle a nuestros estudiantes o a nuestros participantes en la actividad sincrónica que estamos planteando qué hacer si falla Internet. Eso resulta crítico. La otra recomendación que consideramos importante
tiene que ver con evaluar lo que hacemos. Usemos cualquiera de los supuestos teóricos detrás de la evaluación de programas, pero evaluemos lo que estamos haciendo, miremoslo críticamente, miremoslo con una pintura global. Analicemos si nuestras actividades no son demasiado parecidas unas a otras, en cuál es el rol del docente es más activo, en cuáles es menos activo, en cuál es activo el rol del estudiante, cuándo damos devolución y cuándo no. Tratemos de no repetirnos esto de te pongo la clase, te pongo el foro, después del foro te pongo la resolución del ejercicio y todo es igual. Genera una monotonía que lleva a que el estudiante pierda esa motivación que decimos que teníamos que tratar de sostener. Por eso es importante, usando cualquier supuesto teórico, hacer una evaluación del tipo de actividades y tratar de que éstas sean variadas y balanceadas. Finalmente, repasemos un poco qué nos está dejando esto para mirar al futuro. Y como reflexión para el hoy, la primera es si hacemos suficiente por las competencias. Si no nos quedamos en reproducir las clases teóricas con alguna forma en línea y con eso estamos conformes. Si no habría más que podríamos hacer para tratar de mejorar las competencias, aún con las limitaciones que significa la educación en línea. Si estamos siendo suficientemente creativos a la hora de planificar las actividades. Si no, podría haber otras cosas que podríamos hacer. Hay que pensar en la ludificación de las actividades sincrónicas, hay que pensar en distintos tipos de trabajos, de que cada actividad de alguna forma renueve la motivación de los estudiantes. Y la otra cosa con la que nos vamos a enfrentar es saber qué vamos a hacer con este bache temporal. Vamos a aceptar graduar estudiantes que tuvieron este bache temporal en las actividades presenciales, vamos a graduar a nuestros residentes antes o después, vamos a dar remediales. Esto es algo con lo que tenemos que trabajar y pensar cuál es la mejor solución. Y para el futuro, entender que no vamos a ser los mismos, que la educación en línea vino para quedarse y vamos a tener que incorporarla a nuestras habilidades docentes y que tenemos que ponernos a pensar realmente, después de haber visto cómo transformamos nuestras clases presenciales, revisar claramente si todas ellas eran necesarias o realmente podemos hacer alguna otra cosa, sea mucho mejor que nuestras aburridas clases magistrales. Finalmente, como mensaje final, cuídense y cuiden de los otros, de los colegas y de los estudiantes. Estén atentos a las emociones de ellos. Sean abiertos, escuchen y aprendan. Hoy estamos todos ávidos de conectarnos. Cada uno nos aporta con un mensaje que algo nos enseña. Y fundamentalmente evalúen lo que están haciendo. No hay lugares hermosos en el mundo si no tienen gente. Lo decía Walt Disney y creo que es una realidad. Ya vamos a poder juntarnos, ya vamos a poder abrazarnos, ya vamos a poder estar juntos. Estas palabras o estas presentaciones tratan de que sigamos cerca y sigamos aprendiendo unos de otros. Muchas gracias.